Bienvenidos a una nueva clase, El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Este tema de electiva número 1 del noveno semestre, su profesor Carlos Colombo, de Artes Mención Música. Entonces, hoy vamos a aprender algo bastante importante y uno de los fundamentos prácticos más oportunos de conocer, de experimentar y de saber. Pero primero, ¿qué es una prueba de sonido o un soundcheck? ¿Cuál es su propósito e importancia? ¿Realmente es importante realizar una prueba de sonido? Todo el mundo la hace. Entonces, ¿realmente es que es importante o es que es solo moda? Para entender esto, primero vamos a utilizar un ejemplo bastante particular. Vamos a utilizar el ejemplo de un automóvil, un nuevo carro, un vehículo y una nueva marca que va a sacar un nuevo carro al mercado. Este nuevo carro nunca ha sido probado. Nunca. Se diseñó y se hizo y jamás se realizaron pruebas en el carro. No se conoce su desempeño en el asfalto, no se conoce su desempeño en velocidad, si es muy pesado. Y se saca al mercado, algunas personas lo compran y eventualmente ocurren accidentes. Ese mismo ejemplo lo vamos a llevar a este caso, a un show en vivo que nunca ha sido probado, va a terminar en un accidente. Entonces, conociendo, una prueba de sonido simplemente es comprobar, probar, chequear, revisar todos los estándares que se exigen en el rider técnico del artista y además comprobar que el sonido sea el óptimo que espera la audiencia. Al final del día, recordemos que las personas que asisten a un concierto siempre son los clientes. Y hacer una prueba de sonido es una garantía de que los clientes están recibiendo por lo que pagaron. Entonces, conociendo esto, podemos llegar a notar la importancia de la prueba de sonido. Y su propósito es el de chequear, probar las líneas, que todo esté en orden, que todo suene y que todo suene bien. Y que todo suene bien de acuerdo a la propuesta musical. Muy bien. Dentro de estas pruebas de sonido, el ingeniero de Main empieza a chequear líneas, ¿ok? Hace un chequeo de líneas. Mientras que el ingeniero de monitores garantiza que el funcionamiento del sistema de monitoreos para los músicos esté correctamente seteado. Además de que se comprueba el sistema de iluminación. ¿Okay? Algo bastante importante a la hora del soundcheck es que debe ser realizado de una forma organizada y jerarquizada. Debe existir un orden en el cual se puedan desenvolver las tareas técnicas de cada uno de las personas o de los trabajadores que están involucrados en el concierto. Debe ser línea por línea. Y para poder lograr esto, debemos ser consistentes en la ejecución del instrumento que se va a probar la línea. Por ejemplo, empezamos con el bombo, canal 1 de nuestro input list. El bombo se debe probar de una forma constante, digamos a un ritmo medio, un poco más lento que medio, ¿okay? Un poquito, no muy lento, no muy rápido, medio, un poquito más abajo, ¿ok? Más o menos algo así. ¿Por qué? Se realiza de esta forma para tener constante el sonido que vamos a chequear en la ganancia. Recordemos que cuando chequeamos la ganancia ocurre esto. Esto que ocurre, que acabo de probar en mi consola. Y esto es muy importante para evitar clips, para evitar que el sonido se distorsione debido a que tiene una alta ganancia. Y por lo tanto, como resultado de esto, vamos a obtener un mal sonido en ese canal. Además de eso, se ecualiza el sonido
se limpia de todas las imperfecciones que no deseamos, se le da carácter, las características de la propuesta musical, se le agregan los efectos, los inserts, y para poder lograr esto hay que tocar el instrumento de forma consistente y clara, ¿ok? Y además de eso, esa persona que está ejecutando debe tocarlo de acuerdo a las indicaciones del Stage Manager. Sí, el Stage Manager le va a indicar, toca el bombo, ahora la caja, ahora el platillo, ahora el floor tom, y así sucesivamente. ¿Qué no debemos realizar? Definitivamente tocar el instrumento desordenadamente y rápidamente. Toca el bombo y empieza a hacerlo mal, de forma rápida, acelerada, excitada. Yo entiendo que a veces estamos muy emocionados por nuestro show, pero a veces entorpecemos la funcionabilidad de los eventos importantes, como es este caso, el de la prueba de sonido. Este es un ejemplo donde estoy yo como Stage Manager indicándole al baterista qué deberíamos probar. Se puede observar que el bajista y el guitarrista, ambos, están esperando a que se les sea indicado que pueden probar sonido. Antes de eso, no deberíamos hacer la prueba, ya que vamos a entorpecer. Si el bajo está sonando y la batería y la guitarra, no podemos tener un buen resultado de mezcla. Luego que la batería pruebe, probamos el bajo, luego la guitarra, y después que se hizo una comprobación del gain, podemos hacer una prueba de todos los instrumentos como va a sonar en un ambiente ordenado y estructurado. ¿Ok? No se debe tocar con los volúmenes al máximo, los del backline, y mucho menos con los volúmenes muy bajos. La banda debería tocar exactamente como van a tocar en vivo para que la comprobación del gain sea efectiva, para que el sonido no sea más ni menos al que se hizo en la prueba de sonido. Entonces, para que el en vivo suene bien, este punto es muy importante, muy importante. Otra de las cosas que se deben tomar en cuenta para las pruebas de sonido es el orden en que se hacen las cosas, la logística. Y para eso nosotros debemos remontarnos a nuestro DRE, nuestro diagrama de relación espacial que estuvimos conversando anteriormente, en donde podemos entender que el músico comienza en el camerino, afinando su instrumento, preparando todo lo que necesita, y luego avanza al área lateral de trabajo, en donde termina de montar todo su equipamiento. Luego continuamos al escenario, en donde en el escenario vamos a disponer del equipo de backline para ser utilizado por los músicos. Una vez afinado, seteados los platillos de la batería, que todo esté en orden, podemos proceder a la prueba de sonido. Un error muy común es que los músicos, mientras se van montando, van haciendo todo el ruido posible, probando su instrumento, y está bien porque hay un espacio de prueba. Sin embargo, lo correcto sería conectarse, comprobar que está sonando su instrumento y luego esperar a que podamos hacer el setup. Por el área de los ingenieros, de los técnicos, el Stage Manager es el que va engranando todos estos procesos de montaje y va coordinando junto a los ingenieros de main y el de monitores lo que vamos a probar. El chequeo de líneas, luego el chequeo de líneas, la ecualización, luego de la ecualización, los efectos de ser necesarios, luego la mezcla general de la banda o de la propuesta musical, y luego, particularmente a mí me gusta así, una vez seteado esto, podemos ordenar la sala de monitores. Es decir, la sala de monitores se trabaja de forma estándar durante esa prueba y luego ya nos ponemos un poquito más exigentes y más técnicos. Quiero más voz, quiero menos guitarra, necesito más batería, necesito esto, necesito lo otro. Terminamos de setear los monitores y estamos listos para continuar.
¿Cuál es el personal técnico que nosotros encontramos normalmente en una prueba de sonido o en un concierto? Siempre están los proveedores de equipos de audio, de PA, los proveedores del backline y los proveedores de iluminación, que están a cargo de un director técnico o de un stage manager, que a su vez le responde a un productor. Dentro del círculo técnico podemos encontrar que estos son las personas que van a trabajar dentro de una tarima. El ingeniero de sonido, el ingeniero de monitores, el ingeniero de sonido, disculpen, puede llamarse main, ingeniero de main. Siempre existe un ingeniero de main residente y un ingeniero de main particular de cada propuesta musical. Eso es bastante importante considerarlo. Porque el ingeniero residente va a dejar seteado el equipo de una forma genérica. Y el ingeniero de main de la propuesta musical en sí va a darle las características sonoras a esa propuesta musical que lo convierten en lo que son. Por ejemplo, la propuesta musical de reggae va a su ingeniero y les da esas características sonoras que los representan. El ingeniero de monitores, que también puede ser el ingeniero de monitores residente, que setea todo de una forma estándar, y un ingeniero de monitor especialmente para una propuesta musical en donde ya conoce perfectamente lo que necesita cada uno de sus músicos. Todos se engranan al stage manager residente y también en algunos casos algunas bandas tienen un stage manager que conoce la propuesta musical y todas sus exigencias y sube al escenario a compartir estas funciones, a delegar estas funciones. Y los técnicos de instrumentos o roadies que van a montar la guitarra, la batería, el bajo, etc. Y luego los stage hands, que son los ayudantes, la gente que monta el PA, que monta el monitoreo, que montan las iluminaciones, etc. Los andamiajes. Y esto es más o menos el círculo que conforma el personal técnico de una prueba de sonido y de un festival. Ahora bien, ¿cuál es la duración de una prueba de sonido? Disculpen. ¿Y cuál es el itinerario? La duración de una prueba de sonido depende, pero yo aconsejo que no sea más larga de 2 horas porque ya de allí en adelante es saturación de audio para los músicos, para los ingenieros y se vuelve muy pesada la prueba de sonido. Para evitar que sea tan larga, siempre debemos trabajar de una forma organizada y jerarquizada. Y debe haber estipulado un cronograma como este, en donde vemos las horas en que pueden ser seteadas algunas cosas sin los músicos y luego las pruebas de sonido en sí. Aquí tenemos en este ejemplo de Saxon, a las 9 de sonido comenzaba su prueba y a las 11 como tope debía terminar su prueba. Esto es, digamos, la forma más profesional de dejar seteado todo el equipo de sonido. Las bandas llegan de último. Primero, fíjense, 8 de la mañana, montaje de audio, 9 de la mañana, montaje de camerinos, 10 de la mañana, montaje de un backing, barricadas, llegada del backline. Luego a la 1, montaje para chequear las líneas. Y luego a las 3 es la primera prueba, hasta las 5. Luego a las 5:30 se hace el chequeo de la otra banda y de esta forma se va trabajando, ¿ok? Esta parte es muy importante. ¿Cómo deberíamos comportarnos los músicos antes, durante y después de la prueba de sonido? Siempre hay que recordar que todos los músicos estamos sometidos a un ambiente de estricta profesionalidad, por lo tanto, no hace falta ir ebrios, no hace falta ir en condiciones drogas o en condiciones que no pueda permitirse realizar su función laboral. Además de eso, los músicos deben estar en un espacio o en un estado de relajación y profesionalidad en donde no hace falta ni gritos, ni insultos, ni ataques de ira, por ejemplo. Sabemos que es un trabajo altamente estresante porque el tiempo apremia en este tipo de circunstancias. Sin embargo, la profesionalidad es importante. Algo que deben hacer los músicos antes de la prueba de sonido es dejar todos sus instrumentos probados
Su guitarra debe tener cuerdas, evidentemente, y aunque parezca absurdo la mención que estoy haciendo, me he encontrado a lo largo de mi carrera con muchos músicos que llegan a la prueba o al concierto sin cuerdas, sin baquetas, sin platillos, etc. Durante las pruebas de sonido usted debe montar su instrumento y esperar las indicaciones del stage manager para realizar la prueba. Por favor, no se ponga a tocar los solos de Slash mientras está seteando algún otro instrumento. No haga el solo de batería de Metallica mientras se está probando algún otro instrumento o incluso la misma batería. Después de la prueba de sonido, siempre debe recordar llevarse sus equipos de vuelta de ser necesario si es que no los va a dejar seteados en tarima. Y también debe recordar que debe dirigirse directamente al camerino y no esparcirse por el recinto del festival o del concierto, porque siempre pueden existir problemas técnicos y usted necesita ser consultado al respecto. Habiendo dicho esto abarca muy brevemente el propósito, la importancia de un soundcheck y cómo es más o menos la logística. Algunos aspectos pueden cambiar dependiendo de si es un festival, si es una obra, si es un musical. Puede cambiar muchísimo las horas, el itinerario. Sin embargo, aquí están los fundamentos básicos que debemos considerar a la hora de un soundcheck. Cualquier duda, escríbanla en los comentarios, pueden escribirme por el correo, siempre estaré atento a sus dudas y dispuesto a responderlas. Se despide el profesor Carlos Colombo de Electiva 1, Herramientas Técnicas para el Profesional de la Música de la Universidad Arturo Michelena. Muchísimas gracias por asistir a esta clase virtual el día de hoy y siempre atentos a sus comentarios. Gracias.